Tradicionalmente, en los automóviles modernos, la pintura es bastante blanda y no resiste los rigores del uso diario. Después de un par de años de uso, aparecen una gran cantidad de rayones y pequeñas astillas en la carrocería. Pero los propietarios de Renault Scenic 3 no tienen preguntas especiales sobre la resistencia a la corrosión. El metal resiste firmemente el ataque de la enfermedad roja. Los guardabarros delanteros, los embellecedores del pilar y el nicho para la rueda de repuesto están hechos de plástico de polipropileno. En mi opinión, esto es una desventaja de este modelo, ya que si estas piezas se dañan no se pueden enderezar ni pintar como si fueran metal. También es controvertida la decisión de revestir la parte inferior y algunas partes del chasis con plástico. Lo más probable es que sea necesario cambiar el plástico en la primera incursión todoterreno. Las peculiaridades incluyen la ubicación inusual del número VIN. Está ubicado en el pilar de la carrocería, en el costado de la puerta del pasajero delantero, entre las bisagras de la puerta. Debido a esto, al registrar un automóvil, a menudo surgen situaciones de conflicto entre el experto y el propietario. Entre las deficiencias de las partes de la carrocería, se puede observar la mala calidad de la protección plástica de las ópticas delanteras. Con el tiempo se lija, se vuelve turbia, empeorando la calidad de la iluminación y el diseño mal concebido de los limpiaparabrisas. Es inconveniente llegar a ellos, ya que el capó interfiere. Por ejemplo, para deshacerse del hielo de ellos en invierno, tendrá que forzarse. Además, no todas las versiones tienen instalado aislamiento térmico y acústico en el capó. Desde el interior ni siquiera los fabricantes chinos se permiten hacerlo. También hay quejas sobre la confiabilidad de los rodillos del tope de la puerta, que pueden requerir reemplazo después de 2 a 3 años de funcionamiento. Además, con el tiempo, aparecen fallos en el funcionamiento del accionamiento eléctrico de la tapa del depósito de gasolina. A menudo hay quejas sobre el funcionamiento de las cerraduras de las puertas. No se abren ni cierran la primera vez. La razón es que el motor se está estropeando. En las primeras etapas, el problema se puede solucionar limpiando. La compra de una cerradura nueva original costará entre $200 y $230. Después de 3 a 5 años, los soportes de plástico de las ventanillas del mecanismo de elevación de las ventanillas laterales comienzan a deteriorarse. El Renault Scenic 3, Grande Scenic, tiene una amplia gama de unidades de potencia compuestas por motores de gasolina y diésel. Gasolina, 1,2 TCE, 115, 130 CV, 1,4 TCE, 130 CV, 1,6, 110 CV, 2,0, 138, 143 CV, y diésel DCI, 1,5, 85, 95.105.110 CV, 1,6, 110 CV. 130 CV, 1,9, 130 CV, 2,0, 150 y 160 CV. El motor de gasolina más pequeño se desarrolló en 2011 como una generación innovadora de centrales eléctricas para turismos y crossovers compactos. A pesar de su corta edad, todavía tiene ciertas deficiencias. La dolencia más común es el aumento del consumo de aceite. En algunos ejemplares puede alcanzar los 0,5 litros cada 100 kilómetros de distancia recorrida. Para eliminar la enfermedad, será necesario revisar el motor. Otro problema grave que le ocurre a esta unidad es la falla de los reguladores de fase. Síntomas: un fuerte crujido cuando el motor está en marcha. Reiniciar el motor puede resolver temporalmente el problema. El sistema de sincronización utiliza una cadena de metal que tiende a estirarse. La necesidad de reemplazar la cadena vendrá indicada por un zumbido metálico al arrancar el motor frío. Cuando se utiliza combustible de baja calidad, se acumulan depósitos de carbón en el colector de admisión y las válvulas, por lo que el automóvil deja de responder correctamente al pedal del acelerador. Talones opuestos. Los problemas menores incluyen inactividad inestable. Tratamiento. A menudo el problema se puede resolver parpadeando la unidad de control del motor. También puede notar el sello de aceite del cigüeñal poco confiable. Con el tiempo comienza a perder aceite y el anillo de sellado del tubo de ventilación del cárter, con el tiempo se agrieta. Debido a esto aparece un olor a quemado en el interior del automóvil. En cuanto al recurso, está en un nivel medio y con un mantenimiento adecuado recorrerá más de 250.000 km. 1,4 TCE, H4JT, a pesar de su reducido volumen, el motor 1,4 te sorprenderá gratamente por su buen comportamiento dinámico. La transmisión de distribución está equipada con una cadena de metal.
Pero esto no afecta la confiabilidad. Después de 100.000 kilómetros, es posible que sea necesario reemplazar la cadena, se estira. Las desventajas incluyen un mayor consumo de aceite y la imposibilidad de reparación del bloque de aluminio, que también es muy susceptible a un sobrecalentamiento incluso leve. A veces falla el sensor de impulso. Una serie de otras averías menores, como una pérdida repentina de tracción y dificultades en el arranque por heladas, se pueden solucionar con un flaseo banal del 1,6 K4M. A diferencia de los motores turboalimentados, esta unidad está equipada con una transmisión por correa de distribución con un intervalo de sustitución recomendado de 60.000 kilómetros. En el mismo kilometraje también se cambia la correa del alternador. La bomba de agua, por regla general, funciona entre 2 y 3 veces más, pero hay casos raros de falla a un kilometraje de 70 a 90.000 km. El mayor inconveniente de este motor no es su fiabilidad, sino ciertos errores durante la instalación. El hecho es que en invierno, mientras se conduce, la nieve cae sobre la caja de distribución y se derrite lentamente, y el agua fluye hasta el fondo de la correa. Si en este momento apagas el coche y lo dejas afuera, el agua empezará a congelarse y se formará un tobogán de hielo. Al arrancar el motor, el hielo se mete debajo del engranaje y puede provocar que la correa salte o se rompa, provocando que los pistones se encuentren con las válvulas. También en Internet suelen aparecer quejas sobre la fiabilidad de la polea del cigüeñal en los motores de montaje español. Como regla general, la falla del cigüeñal implica la destrucción del resorte del amortiguador. Este problema puede ocurrir incluso en automóviles con poco kilometraje. Las deficiencias menos importantes incluyen la falta de fiabilidad de los reguladores de fase, vida útil inferior a 100.000 kilómetros, el control de ralentí y otros sensores. Síntomas: flotadores de velocidad. Si el motor comienza a funcionar de forma inestable, en primer lugar conviene comprobar el estado de las bobinas de encendido. Son el talón de Aquiles de esta unidad. También es una buena idea reemplazar las bujías y limpiar la válvula del acelerador. Al inspeccionar el automóvil, preste atención a la presencia de fugas de aceite y refrigerante. El sello de aceite del cigüeñal y la bomba tienen fugas. En automóviles con un kilometraje de más de 100.000 km, las juntas de la tapa de válvulas también tienen fugas. El motor de 2 litros, como otras unidades del Renault Scenic 3, es famoso por su mayor consumo de aceite. La mayoría de las veces, las quemaduras de aceite son causadas por anillos raspadores de aceite atascados y pueden solucionarse descarbonizando el motor. La cadena de distribución también requiere atención, se estira con el tiempo. Como regla general, la enfermedad se acompaña de pérdida de potencia, caídas y ralentí desigual. Solo hay una solución: sustituir la cadena. A menudo, la causa del funcionamiento inestable de la unidad en ralentí es una contaminación grave de la válvula de mariposa. También vale la pena señalar que esta unidad tiene mucho miedo de sobrecalentarse. Incluso un ligero aumento de temperatura respecto de lo normal puede hacer que el cabezal se mueva. Con la llegada del calor, algunos propietarios notan una pérdida de potencia. Esto se debe al termistor del sensor de flujo másico, que funciona mal durante el calor, limitando el consumo de combustible. Suministrar. Otra desventaja de este motor es la presencia de sonidos extraños que aparecen por las siguientes razones. Las holguras de las válvulas no están ajustadas, el soporte trasero no funciona, la correa del alternador está estirada, la correa se puede apretar, etc. La vida útil del motor es de 300 a 350.000 km. Importante: al reemplazar las bujías, asegúrese de utilizar una llave dinamométrica para cumplir con las recomendaciones de par de apriete, 20 metros Newton. Si no se hace esto, existe una alta probabilidad de que se produzcan grietas en las roscas, daños a la camisa de enfriamiento y luego entrada de anticongelante a la cámara de combustión. Síntomas: el motor comienza a funcionar, el viaje será progresivo, aparecen gorgoteos en el tanque de expansión y aparece anticongelante en el pozo de la bujía, generalmente en la primera. Si ocurre este problema, lo único que queda por hacer es tirar la culata 1,5 K9K. El punto débil de una unidad de 1,5 litros son los cojinetes de biela del cigüeñal, que por regla general giran entre 150 y 200.000 kilómetros. Esto sucede debido al deterioro del rendimiento de la bomba de aceite. A menudo, la destrucción de las camisas provoca un fallo prematuro de la turbina. El reemplazo oportuno de los revestimientos puede protegerlo de gastos inesperados. La bomba de alta presión, bomba HP,
no puede causar menos problemas. Con el tiempo, comienza a expulsar virutas de metal, lo que provoca un desgaste acelerado del sistema de combustible. Los inyectores, las líneas de combustible y los tanques de gasolina quedan inutilizables. Esta enfermedad se acompaña de vibraciones en el motor. Los inyectores de combustible causan dolor cuando se trabaja con combustible de baja calidad. Comienzan a emitir sonidos extraños. Si conduce durante mucho tiempo con combustible diésel, malo, esto puede provocar que los pistones se quemen. Otro punto débil es la electrónica. La mayoría de las quejas se refieren a mal funcionamiento de los sensores de presión de sobrealimentación y de posición del cigüeñal. A la hora de comprar un Renault Scenic 3 con motor diésel, no te olvides de posibles problemas con la válvula EGR y la necesidad de sustituir el filtro de partículas cada 150 a 200.000 km, pero, francamente, sustituirlo es tan caro que en casi el 99% en muchos casos se corta, pero no se cambia. Cabe destacar que los motores tienen potencias de 85 y 106 CV. El DPF no estaba instalado. Con un mantenimiento adecuado, cambio de aceite cada 7 a 8.000 km, el motor puede durar hasta 400.000 km. El motor 1,6 DCi, R9M, apareció en nuestro mercado no hace mucho, por lo que hay muy poca información al respecto. Formarse una imagen objetiva de su fiabilidad 1,9 F9Q, DCi, y 2,0 M9R, un poco de información sobre el Renault Scenic 3 con motores 1,9 DCi. Solo sabemos que este motor, al igual que el 1,5 DCi, puede presentar una sorpresa en forma de cojinetes de biela girados. También hay quejas sobre la confiabilidad de la electrónica. Fallan los sensores de posición del cigüeñal y de presión de sobrealimentación. En algunos casos, la causa de los fallos es un cableado eléctrico mal instalado. Si no cuida la línea de aceite, rápidamente se obstruirá con lodo y esto, a su vez, afectará negativamente la vida útil del motor y la turbina. Las juntas de los amortiguadores de parada del motor también deben limpiarse periódicamente. Si no se hace esto, con el tiempo se endurecerán y comenzarán a perder aceite. En un motor de 2 litros, los problemas con las camisas son raros. Sin embargo, este motor es capaz de presentar una serie de sorpresas igualmente desagradables. Uno de ellos es estirar la cadena de distribución hasta los 150.000 kilómetros. El problema se ve agravado por el alto costo de los repuestos y la mano de obra para reemplazarlo. Reemplazar los inyectores piezoeléctricos Bosch, que toleran dolorosamente la calidad de nuestro combustible diésel, también es bastante costoso. Además, debido al combustible deficiente, aparecen problemas con el filtro de partículas, el EGR y la bomba de inyección de combustible. Para el Renault Scenic 3 se ofrecían 4 tipos de transmisión. Manual de 5 y 6 velocidades, de 6 velocidades. Robot DC4, CVT continuamente variable de Hatco, JF011E, y Hatco AJ0 automático hidráulico de 6 velocidades, que se combina con un motor diésel de 2 litros. En términos de fiabilidad, los mecánicos han demostrado ser los mejores. Por tanto, si no se quiere reparar la caja de cambios con frecuencia, a la hora de comprar un coche usado es recomendable dar preferencia a este tipo de transmisión. Los costos más comunes que enfrentan los propietarios de automóviles con transmisión manual son el reemplazo del embrague, cada 150 a 200.000 km, que cuesta alrededor de $100, y el reemplazo del volante bimasa cada 200 a 250.000 km, para reemplazarlo. Para ello, las piezas tendrán que costar entre $600 y $900. También debe asegurarse de que no haya fugas de aceite a través de los retenes. La transmisión automática no es mala en términos de confiabilidad, pero debe comprender que no será caprichoso solo si cambia el aceite regularmente cada 40 a 60.000 km. Se recomienda utilizar el Fmatic J6. Parecería que esto no tiene nada de especial, si no fuera por un par de matices. En primer lugar, el coste del aceite original es bastante elevado y para un cambio se necesitan 3,5 litros. En segundo lugar, encontrarlo no es tan fácil. Si el aceite no se cambia de manera oportuna o se vierte de todos modos, prepare dinero para reemplazar los anillos, los sellos de los casquillos, el embrague del convertidor de par y los solenoides. El recurso declarado de la caja es de 250.000 kilómetros, pero con un mantenimiento adecuado puede recorrer más de 300.000 kilómetros. Al diagnosticar, drene una gota de aceite. Si huele a quemado,
Esto es una señal segura de embragues quemados y de la necesidad de revisar la máquina. Variador: el variador CVT-JF011E, con un funcionamiento cuidadoso y un mantenimiento adecuado, puede durar entre 150 y 200.000 km. Sin costosas reparaciones. Al comprar un automóvil con una transmisión de este tipo, debe comprender que exige mucho más la pureza del aceite que una transmisión manual convencional, por lo que el aceite que contiene debe cambiarse cada 30 a 40.000 km. La CVT que funciona con aceite viejo no se manifiesta de ninguna manera durante la conducción, pero reduce significativamente la vida útil de la correa y los cojinetes cónicos. Un zumbido característico indicará el mal estado de estos elementos de transmisión. Si los cojinetes cónicos no se reemplazan a tiempo, esto puede provocar su desalineación y un desgaste crítico de los conos. Reemplazar 4 rodamientos cuesta entre $300 y $400. Los primeros síntomas pueden aparecer bastante temprano, con un kilometraje de menos de 70.000 kilómetros. Entre las dolencias habituales del variador se puede observar la falta de fiabilidad de la manguera del sistema de refrigeración de aceite de la caja. A menudo sale despedida, explota, se desgasta y tiene fugas. La aparición de sacudidas al cambiar entre los modos de avance y retroceso es el resultado de un desgaste severo de las conexiones estriadas de los embragues planetarios y también es poco confiable. Con un kilometraje de 100 a 130.000 km, la válvula de la bomba de alta presión y los solenoides a menudo fallan. A los 150 a 200.000 km, es necesario reemplazar la correa, el motor paso a paso y los cojinetes del eje. Una revisión importante del variador requerirá entre $1.000 y $2.000. El robot más fallido de esta lista fue la transmisión robótica EDC DC4. Entre las deficiencias operativas del robot se encuentra su lentitud al moverse en tramos, cuando la caja de cambios elige entre primera y segunda marcha. El robot es a menudo criticado por fuertes vibraciones, sacudidas periódicas y frecuentes errores eléctricos. Además, cada 40 a 50.000 km es aconsejable adaptar la transmisión, compensación por el desgaste de los discos del embrague. Otras desventajas incluyen la corta vida útil y el alto costo del embrague. Queda inutilizable después de un kilometraje de 100 a 150.000 kilómetros. El reemplazo costará entre $1.000 y $1.500 estadounidenses. Vibraciones o estremecimientos al cambiar de marcha indicarán la necesidad de reemplazar el embrague. Con el mismo kilometraje, debe estar preparado para reemplazar los cojinetes del diferencial y el accionamiento del embrague eléctrico. Los puntos débiles incluyen el sello de aceite de la transmisión izquierda. Pierde aceite. Según una de las hipótesis más populares, su rotura se debe al juego en el cojinete del diferencial. Más cerca de los 200.000 kilómetros, la EQ falla, 500 a 800 pies cúbicos. Dependiendo del estilo de conducción y las condiciones de funcionamiento, el robot puede recorrer entre 200 y 300.000 kilómetros. El Renault Scenic 3 utiliza la suspensión estándar para esta clase de automóvil. Puntal McPherson delante y viga semi-independiente detrás. En buen estado, la suspensión proporciona una buena marcha y buen manejo, lo que permite conducir este coche familiar con un alto nivel de comodidad. En cuanto a la fiabilidad del chasis, hay un par de puntos débiles. Además de los puntales estabilizadores, duran entre 30 y 50.000 km, los propietarios del Renault Scenic 3 se quejan de la corta vida útil de las anteras y los topes de los puntales delanteros pueden quedar inutilizables a los 40.000 km. Reemplazar las anteras originales con un análogo de alta calidad resuelve el problema durante mucho tiempo. Además, los cojinetes de apoyo de los puntales delanteros y las rótulas no son famosos por su larga vida útil. Para muchos no duran ni 70.000 kilómetros. El resto de elementos del chasis pueden durar más de 100.000 kilómetros. Entonces, por ejemplo, los cojinetes de rueda recorren entre 100 y 130.000 km, los bloques silenciosos de las palancas delanteras, entre 120 y 150.000 km, los amortiguadores delanteros, entre 150 y 180.000 km. Vale la pena señalar que los bloques silenciosos y de bolas originales se venden solo ensamblados con una palanca frontal, 50 a 70 pies cúbicos, pero en versiones no originales estas piezas se pueden comprar por separado. La suspensión trasera se considera indestructible. A pesar de ello, los amortiguadores deben sustituirse cada 150.000 kilómetros. Cerca de los 250.000 kilómetros, se pide la sustitución de los bloques silenciosos de las vigas,
unos $100. El sistema de dirección del Renault Scenic 3, así como el freno de mano, están equipados con accionamiento eléctrico. La dirección asistida eléctrica no causa ningún problema, pero el freno de mano eléctrico puede presentar sorpresas en forma de funcionamiento espontáneo durante la conducción. El funcionamiento incorrecto del freno de mano suele deberse a la corrosión de los contactos o a daños en el cableado. Duración de los consumibles. Las puntas de dirección duran entre 80 y 100.000 km, las barras de tracción, hasta 200.000 km. Las pastillas de freno duran entre 40 y 60.000 km, los discos son suficientes para 2 a 3 juegos de pastillas. El interior del Renault Scenic 3 sorprende por su amplitud y una gran cantidad de todo tipo de guanteras, bolsillos y nichos para todo tipo de cosas pequeñas. Se encuentran en todo tipo de lugares y no siempre es posible encontrarlos si no se conoce la ubicación de antemano. En cuanto a la calidad de los materiales de acabado, se encuentra en un nivel bastante alto. Pese a ello, aún quedan algunos comentarios sobre ellos. Por ejemplo, el plástico de las tarjetas de las puertas, debajo de los botones de las ventanillas eléctricas, recibió muchas críticas, se ensucia y raya mucho. La tapicería de los asientos está bastante sucia. En la segunda fila de asientos, a los pasajeros les molestan las hebillas de los cinturones de seguridad, especialmente a los que se sientan en el medio. Durante un viaje largo, se clavan en el quinto punto. En cuanto al equipamiento eléctrico de la cabina, hay pocas quejas sobre él. Fiabilidad. La navegación de fábrica recibió la mayor cantidad de críticas. A menudo funciona incorrectamente debido a la falta de actualizaciones de mapas nuevas. Muchos propietarios de Renault Scenic 3 en una configuración económica se encontraron con un problema como la falla de la pantalla monocromática de la computadora de a bordo. El problema radica en la placa de circuito impreso. Reemplazar la pantalla no es barato. Si desea ahorrar dinero, puede volver a soldar la placa. Afortunadamente, hoy en día hay muchos artesanos. En las versiones caras del automóvil, se instala una pantalla TFT, que también se cargará o se apagará. En los automóviles de los primeros años de producción, a menudo surgen problemas con el sistema de ventilación. Falla el aire acondicionado, aparece juego en la polea del compresor, puede atascarse, aparecen fugas en el radiador de refrigeración y en el tubo de aluminio inferior ubicado en el área en el larguero derecho también hay quejas frecuentes sobre la falla del motor del calentador. Las escobillas se desgastan o la resistencia falla. Un motor nuevo costará entre $100 y $150, aproximadamente la misma cantidad que pedirán por un reemplazo. Es necesario desmontar el panel frontal. Más cerca de 200 a 250.000 km, el generador se avería. Las escobillas, el puente de diodos y el regulador de voltaje se desgastan. En el mismo kilometraje, el motor de arranque también comienza a deprimirse. Limpiar el Bendix a menudo ayuda a devolverle la vida. Si usted es el propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil.